Muchísimas gracias por continuar con nosotros. ¿Tiene usted inquilinos que no le pagan el alquiler y tampoco quieren desalojar la propiedad? Este es un grave problema que pasa todos los días, aunque no nos los imaginemos. Y para hablar sobre este tema nos acompaña el abogado Gonzalo Fajardo Lee. Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros en el programa. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo amaneció? ¿Todo bien? Todo bien, por dicha, gracias a Dios. Bueno, conocemos que ya existe, ¿verdad?, una ley sobre todo este es un proceso. Pero ahora hay otra nueva. ¿Qué implica esta nueva y qué cambios tiene sobre la anterior? Sí, bueno, la ley de inquilinato anterior tenía muchísimos problemas porque se le criticaba que era sumamente lenta a la hora de que un inquilino no pagaba la renta. Se daba el problema, por ejemplo, que una persona llegaba, alquilaba una casa, un local comercial, pagaba depósito, pagaba el primer mes de alquiler, posteriormente no pagaba absolutamente nada más y entonces comenzaba, por así decirlo, el calvario para el dueño de la propiedad de tratar de desahuciarlo. Los tribunales estaban sumamente congestionados, el proceso podía durar un año, año y medio para lograr sacar a esa persona. Y entonces el inquilino simple y sencillamente estaba viviendo gratis dentro del inmueble. ¿Y ahora qué es lo que se está aplicando? Eso sí, digamos, se daba, digamos, el problema que se dio no es que era, digamos, un caso aislado que se daba esa situación. Se llegó a detectar por parte del Poder Judicial, muchas gracias, que había cerca de 3.000 procesos por año en todo el país de personas que tenían esta forma de vivir. Esa mala costumbre. Esa mala costumbre. Claro, entonces venía el proceso que primero, para que simplemente el juez iniciara el asunto, duraba 2 o 3 meses y la persona se sentía frustrada, pues dice, bueno, pasan 2 o 3 meses y yo sin recibir mi renta, y después venía la persona y se oponía al proceso y comenzaba entonces a hacer con técnicas dilatorias a retrasar el proceso hasta que al final, ya por ahí del año y medio que se dictaba la sentencia, entonces era que se lograba sacar a la persona. Con esta nueva ley, que se llama Ley de Proceso Monitorio Arrendaticio, que es, para explicarlo en los términos más sencillos, es una ley de desahucio que viene a complementar la ley de inquilinato, esos plazos se reducen significativamente. Vamos a ver que ahora en esta ley hay 4 causales para poder solicitar el desahucio. Sí, eso es importante. Lo más común es la falta de pago. Falta de pago, inclusive tenemos que pensar que con un día de atraso que tenga la persona, un día de atraso ya procede la solicitud de desahucio. Según el contrato. Según el contrato, sí. Okay. Por ejemplo, si el contrato dice que todos los primeros de cada mes se debe pagar el alquiler, al día 2, si la persona no ha pagado, ya está en mora. Hay otros contratos que dan más flexibilidad, que son un poco más tolerantes, que dicen, bueno, entre los primeros 5 días de cada mes. Entonces ya el 6º día ya la persona está en mora y ya procede el desahucio. A partir de ese día, entonces, ya se puede aplicar la demanda. Ya puede el dueño de la propiedad, el arrendante, solicitar el desahucio al juez. Okay. Y una vez que se solicita, ¿cuánto tiempo hay para que la persona que está alquilando la casa desaloje? Okay. Es decir, no pagué, estoy en mora, sí, te presento el requisito, la solicitud de desahucio, ¿cuánto tiempo tengo yo para buscar otro lugar? Sí, bueno, tal vez, digamos, un poquitito, digamos, antes de abordar ese tema, me gustaría terminar de explicarle las otras causales que hay para pedir el desahucio. Falta de pago es una. La segunda es que la persona no haya pagado los servicios públicos a que está obligado. Agua, luz, teléfono, si el teléfono está a nombre de la persona que le arrienda el inmueble. El vencimiento del contrato. Eso es algo muy importante, algo novedoso, porque antes simple y sencillamente el vencimiento del contrato no implicaba necesariamente el desahucio de la persona. Y la última causal es cuando arrendamos un condominio y no pagamos las cuotas condominales, procede el desahucio, siempre y cuando en el contrato esté estipulado que yo como inquilino estoy obligado a pagar esas cuotas condominales. En el caso, retomando el caso del vencimiento del contrato, aquí hay que tener un poquito de cuidado, porque la ley dice que si bien el vencimiento del contrato es una causal de desahucio, hay que notificarle, de acuerdo a la ley, por parte de quien alquila
3 meses antes de que venza el contrato, el deseo de no renovar ese contrato. Es decir, el contrato vence, digamos, hoy, de hoy en 3 meses, entonces tenemos ese límite hasta hoy para poderle notificar a esa persona. Esa es una notificación formal por escrito, no es simplemente decirle, mire, ya no quiero más, algo por escrito que la persona debe recibir. ¿Y qué pasa si me notifican justamente cuando se está venciendo el contrato? ¿Tengo esos 3 meses adicionales? No, digamos, si ya el contrato se le vence en menos de 3 meses... No, pero digamos, si no nos digamos, notifican. Si se vence el 30 de junio Ajá. y el 30 de junio llegan y me dice, ocupo que... No procede el desahucio porque tiene que notificado 3 meses antes. Entonces yo tendría el derecho de... La ley dice que si usted no lo notifica dentro de los 3 meses Ajá. anteriores, o sea, tiene 3 meses antes de que se vence el contrato, se entiende que el contrato queda prorrogado automáticamente por otros 3 años. Es un asunto que tenemos que tener en cuenta. La ley dice que todos los contratos de alquiler, de arrendamiento son por 3 años. Muchas personas dicen, mire, se lo hago por 1 año, pero la ley sale al paso y dice, no, mire, el mínimo son 3 años. Si usted quiere al año, respeta el contrato y se va, pero si usted quiere también se puede quedar y puede estar los 3 años que dice la ley. Entonces, volviendo al tema que usted me preguntaba, la persona no pagó, entonces ya está en mora, entonces se va lógicamente pues donde un abogado, se presenta un proceso alegando que la persona no pagó. El juez va a tener 7 días, porque ahora es un asunto interesante, ahora hay juzgados especializados en materia del proceso monitorio arrendaticio, entonces es mucho más expedito. Va a tener 7 días para resolver, va a notificarle al inquilino y le va a decir, mire, hay una causal de desahucio en contra suya por falta de pago, usted tiene 15 días para hacer desalojo del inmueble o para presentar las pruebas que usted considere pertinentes. Por ejemplo, dice, no, mire, aquí tengo el recibo que pagué y ese señor lo que está es mintiendo y lo que quiere es desalojarme. Pero aquí es donde viene lo más interesante. El juez le va a decir, a partir de este momento, vamos a entrar a conocer su asunto, va a haber una audiencia oral. Pero usted a partir de ese momento tiene que depositar todos los meses el monto del alquiler en la cuenta de este juzgado. Entonces, ahí es donde se cierra la posibilidad de lo que hacían las otras personas, que simplemente empezaba el proceso, no había obligación de depositar las rentas y la persona vivía 1 año, año y medio en la vivienda o en el local comercial. Sí. Hablemos de que ya la persona desalojó, se le hizo el desahucio, se fue, alquiló otra casa, pero quedó debiendo ese montón de meses pendientes. ¿Cómo podría el dueño de la casa, el propietario, cobrar ese monto o hacer valer sus derechos porque estuvo muchísimos meses sin pagar? Ok. Por ejemplo, digamos, al final del proceso viene y recae ya la sentencia donde dicen, sí, bueno, usted efectivamente estaba atrasado. La ley prevé que se pueda hacer un proceso, digamos, para que nos entiendan, digamos, un proceso dentro de ese proceso, que es para solicitarle al juez que los bienes que estén dentro de esa casa, dentro de ese inmueble, queden en garantía de los meses de alquiler o de los recibos o de las cuotas condominales que no se pagaron. Antes simplemente la persona se le ponían sus cosas en la calle con la fuerza pública y se iba. Y después la persona para cobrar tenía que entrar en un proceso larguísimo de muchos años para poder recuperar sus dineros, y si la persona a la que desalojaban no tenía nada que embargarle, pues simple y sencillamente no pagaba. Ahora eso le llaman un proceso incidental, es decir, es un proceso dentro del proceso, ya eso sí, dictada la sentencia, que ya hay certeza, entonces se le pide al juez, que vaya a embargar cierta cantidad de bienes para que respondan por esas cuotas o esas rentas no pagadas. Ok, en resumen entonces, si yo no cumplo con mis deberes, ¿verdad?, de pago de servicios, con el contrato, ¿verdad?, verificar que no esté vencido y demás, inmediatamente me pueden verificar con el desahucio, ¿verdad? Exactamente. Por ejemplo, tengo 15 días para yo poder presentar una contrademanda, por ejemplo. No sería contrademanda. Lo que usted tiene es, digamos, 15 días para presentar las pruebas que le demuestren al juez que el dueño de la propiedad no tenía motivo para pedir el desahucio. Si usted no presenta eso los 15 días o no comienza con el depósito inmediato de la renta en el despacho, automáticamente el juez decreta el desahucio
y comunica a la fuerza pública o a la fuerza de policía que lleven a cabo el desalojo. Vamos a abrir la línea del estudio para que las personas puedan llamarnos, expresarnos sus casos si tienen alguna duda. Hablábamos, por ejemplo, de cómo el propietario se perjudicaba, pero también existen los casos en que el propietario quiere sacar al inquilino y a veces no tiene justificación. ¿Es usted propietario de alguna casa, alquila alguna casa, o más bien usted está en la casa alquilándola y el propietario quiere sacarlo sin justificación? Si tiene alguna consulta para el abogado o quiere compartirnos su experiencia, puede hacerlo llamando a la línea del estudio 905-398-7288, o también puede hacerlo al 2547-9393. Vamos a abrirlas desde este momento. Vamos a continuar con el tema, así que llame para que pueda aclarar sus dudas con el especialista en leyes. Sigamos hablando del tema, porque de verdad que hay muchísimo más. Hablábamos, siga. No, hablábamos de la ley del inquilinato, que ya existe, y esta nace a raíz de todas esas carencias. ¿Usted cree, pero se mantiene la ley del inquilinato y esta ley paralelamente? Sí, digamos, todo lo que regula, contratos, a los aumentos, plazos, todo eso sigue la ley, es decir, vigente. Lo que pasa es que lo que se quiso fue dar un proceso especialísimo, sumamente dedicado exclusivamente a esto, para poder llevar a cabo el desahucio y evitar precisamente que las personas no vayan a vivir, como decimos comúnmente, a la costa de otras personas, ¿verdad? Okay. Excelente. Vamos a recibir la llamada. Fabio Ortiz, desde Alajuelita. Muy buenos días. Buenos días. Está muy interesante el programa. Tengo una consulta para el abogado. Claro. Sí, claro. La consulta es el siguiente. Yo tenía una casita en alquiler en Guanacaste, y por la distancia, pues, la muchacha, yo le daba chance para que cancelara, porque muchas veces las situaciones de salario allá, pues los trabajos son un poco estacionarios por temporadas. Entonces yo le iba dando tiempo, y a lo último pues ella estaba un poquillo morosa, y ya lo que hizo fue que se me fue de la casa y me dejó una deudilla ahí como de 160,000 más un recibo de agua. Y de ahí yo ahora ya lo que hizo fue que me dejó las llaves ahí donde un familiar, y en ese caso de ahí ahora quedaría a buena fe de ella porque inclusive ella quedó de entregarme las llaves personalmente, pero cuando yo llegué ya más bien me había dejado las llaves en otra casa y tuve que hacer un viaje de emergencia, y de ahí ahora tuve que cancelar el recibo del agua porque ya me lo iban a cortar, y ella sí pagó el de la electricidad. En ese caso quedaría a buena fe de ella, porque son 160, ya un problema judicial, en ese caso ya hay que invertir más plata. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, abogado. Tenemos otra llamada. ¿Qué le parece si la recibimos y luego podemos dar la respuesta a los dos casos, o cómo lo manejamos? Porque ya se nos va el tiempo y tenemos a Stephanie desde Alajuela en línea. Recibamos la llamada. Muy buenos días, Stephanie, ¿cómo está hoy? Muy buenos días, muy bien, ¿usted? Muy bien, gracias por llamarnos. Cuéntenos cuál es su situación. Sí, vea, yo soy una inquilina, yo alquilo una casa y resulta que la situación se ha vuelto un poco molesta con la propietaria, tanto así que de la casa, digamos, a donde yo vivo, a la entrada de la calle hay como 300 metros, ellos colocaron un portón y todo. Le dijeron a mi hijo que lo hacían para que no pudiéramos entrar con carros, los carros de supermercado. Y aparte de eso, el señor que les hace los arreglos, faltando 15 para las 6, está haciendo escándalos y todo. La señora se ha tomado a tratar a mi hijo mal, decirle que son chapulines, cosas así. Entonces no sé qué tanto uno puede tolerar esto, o si ellos están en el derecho de tratarlo a uno así, porque uno alquila. Claro, claro. Muchísimas gracias por la consulta. Bueno, vamos retomando el señor que tenía el problema de la inquilina en Guanacaste. El señor, pues, desafortunadamente, él al no exigirle a la persona que cancele puntualmente, hay una figura jurídica que se llama la tolerancia, ¿ok? Entonces, si él permitía que la persona, digamos, tenía que pagar los días primero y paga los 3, los 4, y la persona eso lo aceptó, comienza a operar lo que se llama la tolerancia. Él, para haber
para haber limitado eso, tenía que haberle inmediatamente comunicado, dice, mira, a partir de este mes le notifico que usted tiene que empezar a pagar como acordamos. Entonces ahí es donde rompe la tolerancia. Ahora esta persona simple y sencillamente hizo abandono de la vivienda y esta persona desdichadamente tendría que entrar en un proceso judicial que puede durar muchísimos años, pues un proceso ordinario que dura muchos años para poder recobrar esas rentas. Inclusive escuché que de servicio creo que de agua fue lo que le quedó debiendo. Perfecto, Sí, muchísimas gracias. Estas y otras preguntas las puede consultar con el abogado a los números telefónicos que aparecen en pantalla y vamos a estarlas también evacuando la próxima semana para que no queden en el aire. Porque nos quedamos cortos de tiempo y tenemos la otra consulta que vamos a resolver, por supuesto, el próximo miércoles que tenemos la sección con el abogado para que usted pueda también abarcar sus dudas a los teléfonos que encuentra en la pantalla. Vamos al boletín de noticias, pero ya casi volvemos con muchísima información, así que quédese con nosotros.